Señor, la semilla del Evangelio del Cristo, la semilla del Evangelio del Cristo. Meditamos en este tema esta tarde y estamos en Mateo capítulo 13, versículos del 1 al 9. Mateo 13, del 3 al 9 vamos a leer. Mateo 13, del 3 al 9. Así que tengamos ahí a la mano esa escritura para poder leerla juntos. ¿Me dice amén, amado? Bien, dice la palabra del Señor. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Oramos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, te adoramos y te exaltamos. Damos toda honra y toda gloria a tu nombre, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Redentor Jesús el Cristo, por cuyos méritos únicos, preciosos, incomparables, Señor, estamos ahora en pie en el mismo lugar de tu presencia, Señor. Estamos, Dios, en comunión contigo, rindiéndote culto, adorándote en espíritu y en verdad, Señor, por tu gracia, por tu misericordia, por tu Santo Espíritu que has puesto dentro de nosotros. Señor, gracias porque no lo merecemos, Señor, pero tú has querido salvarnos por tu gran amor y tu misericordia. Bendito Dios, mientras nos disponemos a escudriñar tu palabra, la Escritura, Señor, y meditar en tu palabra, Señor, pedimos que nos ministres, precioso Espíritu Santo, de principio a fin, que nos instruyas, que abras nuestro entendimiento, por favor, y nos des sabiduría y revelación en el conocimiento del Cristo. Instrúyenos tú, toma tú el control de palabras y pensamientos, Señor, porque la honra y la gloria solo son tuyas, Señor, y necesitamos la instrucción de tu palabra. Que podamos, Señor, recibir esta palabra y ponerla por obra, Dios. Por Jesús el Cristo, nuestro Señor, lo pedimos. Amén. Amén. Bien, mis amados, tenemos en esta parte de la Escritura una enseñanza muy profunda y muy importante en relación con la predicación del Evangelio. Amén. ¿A cuántos nos han predicado el Evangelio aquí? ¿Verdad? Sí. Y si usted está aquí y se está congregando es porque alguna vez le fue predicado el mensaje y usted dispuso su oído y Dios abrió su corazón para que usted creyera. Amén, hermano. Por tanto, nosotros somos producto de la predicación del Evangelio. Amén. Y ese Evangelio, esa verdad eterna de Dios, como dice el apóstol Pablo, se inicia por el oír. Amén. Cuando nosotros oímos, cuando la palabra es predicada, esa palabra nos hace oír. Amigo hermano, miren que parece que tenemos toda la capacidad de oír realmente la palabra de Dios, todas las personas. Pero fíjese que recibir la palabra y que esa palabra cobre vida es una obra de la misma palabra de Dios, pero tiene que ver con un factor que lo vamos a explicar y lo vamos a encontrar aquí por medio de la palabra
del Señor. Dice la Escritura que el Señor Jesús les habló muchas cosas a las personas que lo oían, a los israelitas de aquel tiempo, a quienes trajo el anuncio del Evangelio, amén. Pero dice que les hablaba muchas cosas por parábolas. Y estas parábolas, hermano, son historias, digamos, ficticias, pero que tienen una enseñanza espiritual. Amén. Y el Señor Jesús, realmente en esto, ¿quién mejor que Él, verdad? Para enseñar de una manera ilustrativa las verdades eternas suyas, las verdades eternas de su palabra. Pero hay un detalle en el que usted y yo debemos, y para nosotros como creyentes del Evangelio, sigue vigente y debemos tener mucho cuidado con nuestra actitud delante de Dios. Y es lo que está escrito en el versículo número 9. Léalo conmigo, por favor. ¿Qué dice? El que tiene oídos para oír, oiga. Ven, hermano. Y esto parece como un poco redundante, ¿no? O un poco innecesario, ¿no? Pero fíjese que el Señor nos está amonestando aquí y nos amonesta fundamentalmente para que tengamos la actitud correcta ante la palabra de Dios. Ese es realmente el mensaje que está para nosotros aquí en este versículo 9. Por cierto que esta es la primera vez en la que el Señor Jesús usa esta expresión. Se lo dice a la gente, porque, mis amados, resulta de que tenemos una condición espiritual, nacemos en una condición espiritual de muerte, amén. Y en esa condición de muerte somos incapaces de oír la voz de Dios. Amén. No resistimos, o más bien no tenemos no estamos capacitados, por así decirlo, para recibir la palabra del Señor. Amén. Yo creo que usted y yo somos testimonio en algún momento de cómo el Señor nos hizo entender y abrió nuestros ojos, o los ojos de nuestro entendimiento, ¿verdad? O los oídos de nuestro entendimiento para poder recibir su palabra. Porque antes, hermanos, antes de la revelación del Cristo, de que Dios nos revelara a su Hijo, su Evangelio, pareciera, hermanos, que entendíamos las cosas de otro modo, ¿es correcto? ¿Sí? Nos habían explicado y nosotros habíamos entendido de un modo diferente la palabra del Señor, porque no estábamos recibiendo esa palabra y porque no la recibimos en el Espíritu. Amén. Porque resulta que nuestra condición espiritual es precisamente, o la condición espiritual del hombre en general es la que impide entender la palabra de Dios. Amén. Oírla, puede oírla, pero entenderla, dice la Escritura, que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque para él son locura y no las entiende. Amén. Pero cuando nosotros hablamos de esta gente que estaba oyendo el mensaje del Señor, ¿quiénes eran los israelitas? A ver, ¿quiénes en el tiempo de Jesús? Venían de una historia larga en la que Dios vino manifestándose a ellos por medio de sus profetas, amén, por medio de sus mensajeros. Dios les reveló, les anunció y les prometió, les había prometido desde Abraham, les prometió a la descendencia de él, al Mesías Cristo. Abraham le dijo, en tu simiente
en su descendiente, que es el Cristo, en el Hijo que vendría de su linaje, yo voy a bendecir a todas las naciones de la tierra. Esa es la promesa. Ese es el pacto del Mesías Cristo. Ese es el pacto del Evangelio. La Escritura dice, y el apóstol Pablo confirma en Gálatas capítulo 3 y versículo 8, que Dios dio de antemano el Evangelio a Abraham. Dios allá, mire esto, por favor, cientos de años antes del Cristo, creo que fueron unos 1500 años, Dios le revela y anuncia el Evangelio a Abraham. ¿Verdad que parece un poco raro? ¿Cómo el Evangelio? Pues es que si nosotros, hermanos, entendemos de acuerdo a la Escritura lo que es el Evangelio, entonces no nos da problema saber que este Evangelio fue anunciado desde antes. Que el Evangelio de Dios, como dice Apocalipsis 14:6, es eterno. ¿Ven? Porque ¿qué es el Evangelio de Dios? ¿Qué es el Evangelio de Dios? El Evangelio de Dios se describe como la buena noticia o la buena nueva de parte de Dios. Pero esa buena noticia, esa buena nueva de parte de Dios está focalizada, centrada exclusivamente en una persona, y es la persona de su Hijo eterno, nuestro Señor Jesús. Entonces, todo lo que tiene que ver con el Evangelio de Dios tiene que ver con el Señor Jesús. Amén, hermano. Por eso es que en este tiempo, cuando nosotros decimos que el Evangelio se ha perdido, es que el testimonio y la predicación de Jesús como el Cristo no está en los púlpitos. Hay muchas cosas que se predican. Hay muchas cosas que se enseñan que no son evangelio. Amén. Hay muchas cosas que se anuncian que no son evangelio. Se enseña prosperidad, se predica milagros, sanidades, como si fuera el evangelio. Amén. ¿Y cuánta cosa? Filosofía, motivación, psicología, no es evangelio, hermano. Ahí tiene usted personas, grandes predicadores muy reconocidos, ¿verdad? Internacionalmente, como es el señor Gebel, ¿verdad? Le digo señor porque pastor no es, ni nunca ha sido. Amén, hermano. Él dice, no, yo no soy pastor. Yo soy un comunicador, o sea que el Señor es, mire esto, un motivador, un comunicador. ¿Y qué hace predicando entonces? ¿Quién nos demuestra eso? Que lo que él predicó en todo este tiempo, desde que se paró delante de la gente, no fue el evangelio, hermano. Predicó cualquier otra cosa. Amén, hermano. Y aunque mencionen a Jesús, al Señor Jesús, en sus sermones, en sus predicaciones o en sus alocuciones, hermano, no están predicando el evangelio. Porque como digo, el evangelio tiene como centro, tiene como propósito el anuncio de la persona de nuestro Señor Jesús como el Cristo. De hecho, el evangelio de Dios es eterno porque el Cristo es eterno. Y podemos decir de manera confirmada con la Escritura que el evangelio de Dios es la persona del Señor Jesús. El evangelio de Dios no es una doctrina, no es una enseñanza religiosa. El evangelio de Dios es la persona del Hijo de Dios. Él es la buena noticia de Dios. Él es el mensaje que es la alegre nueva. Isaías dice, el mensajero de alegres nuevas. Amén. Y la noticia, óigame, la noticia del evangelio que el Señor Jesús vino a dar a su pueblo y al mundo es: yo soy el Cristo. Yo soy el Hijo del Hombre y yo soy el que viene para establecer el reino de Dios en esta tierra. Ese fue el mensaje del evangelio que trajo el Señor Jesús. Y como digo, ¿a quién se lo trajo? Se lo trajo a los israelitas,
a los descendientes de Abraham que recibieron la promesa de parte de Dios por medio de Abraham, a través de Abraham, de que de su descendencia nacería y vendría el Cristo. Por eso es que Gálatas 3:8 que les refería dice: pero la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano, le reveló de antemano, allá, muchísimos años antes, el Evangelio de Abraham, diciendo: en ti, en tu simiente, serán benditas todas las naciones de la tierra. Y en el versículo 16 dice, y remacha el apóstol Pablo esta verdad eterna de Dios. Y dice, ¿qué dice? Ahora bien, dice, a Abraham fueron hechas las promesas y a su descendencia o a su descendiente. No, allá el Señor dijo a tus simientes, dijo a tu simiente, hablando como de uno. Ese uno, ese descendiente de Abraham, dice, es el Cristo. ¿Nos queda claro, hermano? Entonces, cuando el Señor se dirigía a los israelitas, no se estaba dirigiendo a una gente ignorante del Evangelio. ¿Está conmigo? Ya el Evangelio les había sido anunciado. El Señor Jesús lo que vino es a confirmar el cumplimiento de la promesa de Dios acerca de ese Mesías, de ese Cristo. Por eso es que cuando Él predicó en Marcos 1, 14 y 15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de los cielos se ha acercado. El tiempo de Dios, del cumplimiento de las promesas, aquí está, se está cumpliendo. Hoy se cumplen todas las promesas que Dios les dio a ustedes. El reino de Dios, el reino de los cielos, el reinado del Mesías Cristo, aquí está. Él está diciendo, yo soy el Mesías Cristo. Ese es el mensaje del Evangelio, mis hermanos. El mensaje del Evangelio no es otro. El mensaje del Evangelio no es venga Cristo, acéptelo para que Él lo bendiga, lo prospere, lo sane y lo mantenga libre de todo mal. No. El mensaje del Evangelio es Jesús es Señor y Cristo. Crean en Él, arrepiéntanse de sus caminos, de su pecado y pidan perdón para que sean reconciliados, sean perdonados sus pecados y sean reconciliados con Dios eternamente. Ese es el mensaje del Evangelio, hermano. No hay otro. Lastimosamente los predicadores, las denominaciones se dedican a hablar de cualquier cosa. Hablan del amor, hablan de la paz, hablan de la unión familiar, hablan del perdón, pero no están hablando del Cristo. Y sin la fe del Evangelio, dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, es imposible agradar a Dios. Nadie puede agradar a Dios sin creer en el Hijo. El que cree en el Hijo, dice Juan 3:36, tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Por tanto, es necesario y fundamental para todo ser humano creer y poner su fe profunda en la persona del Señor Jesús para recibir la vida de Dios, para recibir el perdón de sus pecados y la vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Señor Jesús como el Cristo no verá la vida, dice el Señor. No hay vida para el incrédulo. No hay vida para el que rechaza la fe del Evangelio, la fe en la persona del Señor Jesús. Hay muerte eterna. Y la ira de Dios está sobre todo incrédulo que rechaza la fe del Señor Jesús. Tenga o no tenga dinero, sea alguien importante en la vida o en el mundo o no lo sea famoso o no lo sea. ¿Se entiende esto, hermano? La fe no hace distinción, amados, de condición social, económica y de cualquier otro tipo.
La fe de Dios es para el que cree, para el que oye, para el que dispone su corazón a oír la palabra, recibirla y creerla. Amén, mi amado. Por eso es que el Señor Jesús, si nos acordamos de unas meditaciones atrás, cuando aquellos religiosos, conocedores de la Escritura, aquellos teólogos del tiempo de Jesús, maestros de la ley, se le acercan al Señor y le dice: maestro, queremos ver de ti señal. De veras, dice el Señor. ¿Y qué señal quiere? La generación mala y adúltera demanda señal, dice el Señor. ¿Qué les parece a ustedes? Pero para los incrédulos, para los duros de corazón, no hay otra señal más que el sacrificio del Cristo, la muerte del Cristo y su resurrección. Porque como estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches, dice el Señor, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra y va a resucitar. Ese es el milagro, la señal milagrosa que Dios ha dejado para que el mundo crea en él. Nadie, óyame, ningún ser humano ha resucitado por sí mismo de entre los muertos, excepto el Señor Jesús. Usted puede preguntar por la tumba de cualquier líder religioso, incluso algunos que se han autoproclamado Cristos, y ahí está. Ahí están las lápidas. Y si no están los huesos, pero ahí estuvieron. Amén. Del único que se confirma abundantemente por testimonio de más de 500 personas haber resucitado es de nuestro Señor Jesús. Amén. Porque Él venció la muerte, porque Él es Dios, porque Él es el Cristo, porque solo Él salva. Y por eso es que el testimonio del Evangelio debe estar centrado en el sacrificio del Cristo, en su muerte y su resurrección. Fuera de ese testimonio, hermano, no hay evangelio. Y nadie, ninguna persona puede ser restaurada, puede ser perdonada, puede ser puesta en comunión con Dios, que no sea por la fe en el Señor Jesús como el Cristo. La fe en su muerte y en su resurrección. Hola, hermano. Hola, hermano. Porque si nosotros creemos nada más que Jesús murió, hermano, dice que nuestra fe es vana. Si Cristo no resucitó, dice, todavía están ustedes en sus pecados, dice el apóstol Pablo. Todavía estaríamos condenados. Todavía estaríamos ajenos. No tendríamos comunión con Dios si el Cristo no hubiera resucitado. Porque nadie llega al Padre si no es por la fe del Cristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dijo el Señor Jesús. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hermano, no hay forma, no hay manera. Nadie puede llegar a Dios si no es por la fe en la persona y obra del Cristo. Y esa fe, hermanos, tiene que ser una fe que, como dijo el Señor aquí, realmente confirme esa expresión. Amén. Que sea una fe viva. Ahora, recuerda entonces lo que les dijo el Señor a estos incrédulos que le pidieron señal. Aquel ejemplo que les puso, ¿verdad? Les dijo el Señor, miren, los pobladores de Nínive se van a levantar en juicio contra esta generación y la van a condenar porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás, al mensaje de Jonás. Oyeron, óigame, mire esto, por favor, el Señor está insistiendo en el oír. Oyeron el mensaje de arrepentimiento que Dios envió por medio de Jonás y se arrepintieron.
Pero yo estoy aquí, dice el Señor, más que Jonás. Yo soy el Cristo. Yo soy el verbo de Dios, soy la palabra. Y ustedes no están creyendo. Óigame, por favor, hermano. Y esto no va solo para los que no han creído, va para nosotros también. Porque usted y yo venimos aquí, se supone que a oír la palabra de Dios, pero muchas veces traemos en vez de corazón una piedra. Y traemos la actitud incorrecta para recibir la palabra del Señor. Estamos deseando que se termine, que mucho se tarde el pastor. También unos 40, 45 minutos, pero este hermano le agarra. ¿Está conmigo, hermano? Si a usted le molesta la palabra de Dios y el tiempo al que se pone la palabra, tenga cuidado. No estará poniendo, no estará haciendo, no tendrá un corazón endurecido. Oír la palabra de Dios tiene que provocar gozo en nosotros. Si no le provoca gozo, sino que sueño, preocúpese. Amén. Porque el Señor le dijo y le puso el ejemplo de la reina del sur. La reina de Candace, dice, ¿verdad? Vino desde miles de kilómetros para oír a Salomón, la sabiduría de Salomón. Y poníamos el ejemplo. ¿Y nosotros cuánto nos esforzamos por oír la palabra de Dios, hermano? ¿Cuál es el gran sacrificio que hacemos para venir a oír la palabra del Señor? Pagamos taxi, Uber, pagamos un boleto de avión, caminamos 10, 20 kilómetros a pie. ¿Cuál es el esfuerzo que hacemos? ¿Cuál es, óigame, a qué esfuerzo estamos dispuestos para recibir la palabra? Y dice el Señor, mire, esta mujer los va a condenar a ustedes, a esta generación, y se lo va a condenar porque esta mujer recorrió miles de kilómetros para ir a Salomón. Y Salomón no era ni por cerca, yo dice así. Y aquí dice, más que Salomón, ya la sabiduría de Dios está aquí. Y ustedes no la quieren oír. Y ustedes la tienen en poco. Por eso es que el Señor empezó a hablarles en parábolas. Y cuando les habla de esta parábola del sembrador, está hablando de precisamente de la semilla o del mensaje del Evangelio, de la palabra del Evangelio. Y usted ya sabe el significado de esto. Pero no está mal que lo apliquemos a nosotros mismos, hermano. Dice, he aquí el sembrador salió a sembrar, versículo 3. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Y vinieron las aves y la comieron. Amén, hermano. Hola. ¿Y qué significa esto? Aquellos que sí oyen la palabra, ¿verdad? Pero no le ponen mucho interés. Sí, está bonito, ¿verdad? Ah, ¿cómo es eso de que Jesús es el Cristo? Me parece, sí, tiene sentido, fíjese. ¿Usted cree que Jesús es el Cristo? Sí, yo creo que Jesús es el Cristo. Es que está claro, ¿verdad? ¿Ok? Y entonces usted dice, ah, ¿verdad? Qué bonito. Y creyó, ¿verdad? Ok, sí creyó. ¿Cómo creyó? Creyó de manera superficial, hermano. Creyó tomando la escritura como que usted esté oyendo un libro de cuentos o una novela, ¿verdad? Interesante. Sí, está interesante. Nunca había oído eso, dice. No me habían explicado por qué Jesús es el Cristo. Me parece bien. Entonces, reciben la palabra, pero mis amados no la disciernen plenamente. Vamos notando ahí, hermano, yo quiero que usted y yo vayamos ubicándonos en el problema de cada caso de los tres que planteó el Señor, en los que la palabra no produce el fruto.
¿Cuál es el fruto de la palabra, hermano? Es la fe. Pero la fe de Dios, la fe profunda, la fe firme en la persona del Cristo. Esa es la fe de Dios. Si, óigame, si la predicación de la palabra no le produce a usted la fe en la persona del Señor Jesús como el Cristo, pero una fe arraigada, firme e inamovible, entonces usted no ha creído. ¿Se entiende, hermano? Entonces usted oyó, pero no recibió la palabra correctamente. Amén. Y dice en el segundo caso, versículo 5. Ahora, a esta semilla que cayó, perdón, antes de cerrar esto, a esta semilla que cayó junto al camino, dice, vinieron las aves y la comieron. ¿Qué sucede con la gente que en realidad no dispone su corazón a entender la palabra? Que el enemigo se la roba así mismo. Ay, ¿qué te explicaron vos? Ah, no, mira, que fíjate que me dijeron que Jesús es el Cristo y que el Evangelio de Dios es creer en la persona del Señor Jesús como el Cristo. No, pero estás loco. Te dieron garabato, ¿verdad? Si es que mira, si quien no sabe eso, pues, ¿verdad? Si todo el mundo cree eso, ¿será que todo el mundo lo cree? ¿Será que todo el mundo tiene claro por qué Jesús es el Cristo y lo que significa que Jesús sea el Cristo de Dios? ¿Será que todo el mundo tiene claro lo que significa el sacrificio del Cristo? El sacrificio del Señor Jesús como el Cristo en la cruz y mediante la resurrección. ¿Será que lo tiene medianamente claro? Y aseguro que no. Por eso es que el que no le pone interés al mensaje, a la palabra, Satanás se lo baila y se lo va a robar así, rapidísimo. No, hombre, aquí te voy a dar un tema más interesante, mira. ¿Sabes que en la Biblia hay ovnis? ¿Sabes que la Biblia habla de ovnis? ¿Y sabemos quién es el anticristo? Y entonces por ahí, ay, eso suena interesante, ¿verdad? ¿Y eso qué tiene que ver con el Evangelio? Ahora, le aclaro que no hay ovnis propiamente, ¿verdad? Como los describen los hombres. Y tampoco dice quién es el anticristo. Pero el que no sabe se deja robar la palabra fácilmente. Amén, hermano. Yo espero que usted no sea de esos que estén creyendo en los ovnis. Oye, por favor. Y de los que con cualquier tema me lo saquen de cuadro, ¿verdad? Y me lo pierdan del Evangelio. Versículo 5. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Mire qué triste esto. Y dice el Señor, esa gente, hay gente que recibe el mensaje del Evangelio con gozo, con mucha emoción. Óigame esto, emoción, alegría, ¿verdad? Qué lindo, qué bonito, se deslumbran con el mensaje. Pero no hay profundidad en la palabra. Esa palabra no llega hasta lo profundo de su corazón. Les impresiona, ¿sí? Les atrae, les gusta, les emociona, pero en lo profundo de su corazón no es una verdad eterna. Hay otras cosas que están ahí que son más profundas que el Evangelio en esas personas. Pueden ser sus propios conceptos, puede ser su gran conocimiento, su razonamiento, sus ideas filosóficas. ¿Está conmigo, hermano? Y entonces, esa falta de profundidad en el corazón. Se fijó el primero, ¿verdad? El primero no le puso mucho interés. En el segundo, aunque le emocionó, pero en su corazón, en lo profundo de su corazón, no es una verdad absoluta. ¿Está conmigo, hermano?
Claro, esta palabra, usted ve a la gente muy emocionada, pero mire, hermano, cuando esta fe del evangelio en la persona se enfrenta a la oposición, se enfrenta a la contradicción, se enfrenta a la misma persecución. Y la persecución no piense que es en la calle, hermano. La persecución no está, a veces no está en el sistema mismo. La persecución está en la casa. La persecución puede estar en la misma familia. Hay quienes han creído el evangelio, pero por la presión de su familia, que es contraria al evangelio, se alejan. Sí, creyeron y qué bonito, ¿verdad? Y entendieron. Pero para ellos pesa más lo que su familia dice que lo que dice Dios. Es que mi familia no acepta, no cree en esto. Ah, vaya, y entonces, porque su familia no cree, usted se va a condenar junto con ellos, porque el que no cree ya ha sido condenado, le aviso. Este asunto de la fe, hermano, no tiene que ver con lo que otros creen, o lo que a otros les parezca o no les parezca. El asunto del evangelio, el mensaje, la fe del evangelio es personal. Es usted, soy yo, cada uno con Dios, con el Señor. Cuando el Señor Jesús en Juan 5:24 dice, el que oye mi palabra, ¿a quién se refiere? Mire, es uno. ¿Verdad que no dice los que oyen mi palabra? No es colectiva la fe, hermano. Dice, el que oye mi palabra y cree al que me envió, él. Es individual. Él, el que oye. El individuo, la persona. El que oye mi palabra, dice, y cree al que me envió. Oiga, el oír. Pongámosle atención a esto. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá condenación. Él. Si usted está preocupado, o si la gente está más interesada en que lo apruebe en su familia o no, para creer en el evangelio, está perdido, hermano. Ya se condenó, ya se perdió, ya esa palabra que pudo haber producido fruto de vida eterna en usted, se secó. Amén, hermano. ¿Por qué no entender, hermano, que el mensaje del evangelio es un mensaje para cada uno que oye? El Señor Jesús dijo también en Mateo 7:24, el que oye mis palabras, ¿qué dijo? Y las hace. Bien, leemos ese versículo, por favor. Busque ahí Mateo 7:24. Tal vez yo me estoy equivocando. ¿Cómo dice? Mire, aquí el Señor es más, todavía es más amplio en la expresión. Cualquiera que me oye, cualquiera, no, el Señor no hace acepción de personas, Él no discrimina a nadie, cualquiera que lo oye, cualquiera. Pero dice cualquiera, no dice cualesquiera, siempre es individual. Cualquiera que me oye estas palabras, pero ahí hay algo muy importante. ¿Qué dice? Y las hace. Porque, hermano, la fe del evangelio no es una fe de utopía, no es una fe idealista, ¿verdad? Ay, sí, Jesús es el Cristo, qué bonito, mira el rey, sacerdote y profeta, qué lindo, ¿verdad? Y hasta ahí usted es una contemplación. No. ¿Es Jesús el Cristo para mí? ¿Es Jesús el Cristo para usted? ¿Es Jesús su Señor y su Cristo? ¿Es Jesús mi Señor y mi Cristo?
Si Él es mi Señor y mi Cristo, entonces sus palabras para mí son orden. Su palabra para mí es ley. Y yo estoy supuesto a hacer lo que Él dice, no lo que yo digo. Por eso es que la gente no quiere someterse al Evangelio, porque quieren seguir haciendo lo que ellos quieren. Quieren seguir viviendo como quieren. En el Señor no es así. Si usted y yo creemos que el Señor Jesús es el Cristo y Él llega a ser nuestro Señor y Cristo, creyendo en Él, es para que hagamos lo que Él dice y para que dejemos de hacer lo que nosotros queremos y nos parece. No se oigan los amenes, pero espero que en su corazón usted lo esté aceptando. El que oye mis palabras y las hace, lo compararé a un hombre sabio que fundó su casa sobre la roca. Solo el que pone su fe profunda en la persona del Señor Jesús, quien es la roca. Pedro nunca fue la roca. Pedro fue un tetunte, una piedrita. Amén, ahora está con el Señor. Pero cuando el Señor le dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, se estaba refiriendo a sí mismo y a la verdad eterna del Evangelio, que es la única que salva. Sobre esta roca, sobre la verdad eterna de que yo soy el Cristo, yo edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Amén. Pero oiga, el que oye mi palabra y cree al que me envió, ¿qué recibe? Vida eterna. El que oye mis palabras y las hace, está fundado sobre la roca y nadie lo va a derribar. Por eso es que estos que oyen, hermanos, y se emocionan y piensan que esto es de emoción, igual que los hermanos pentecostales, ¿verdad? Que solo pasan en gelengues y alegrías y música y bailando. Ellos dicen que danzan, pero lo que están haciendo es baile. Danza es el baile, hermano, sí que no estoy hablando de otra cosa, ¿verdad? Pero es pura emoción, hermano, ¿verdad? Solo en el ratito están alegres. Cuando salen del culto, ahí van maldiciendo. Y llegan a la casa a pelearse con medio mundo, tienen de enemigos por todos lados. Porque su fe no es la fe de Dios. Su fe es una fe emocional. Amén, hermano. Aquí no hay eso, ¿verdad? Pero vamos a la siguiente, al tercer tipo de oyente. ¿Está conmigo, hermano? Ahora, usted y yo, por favor, califiquémonos en cada uno de esos casos, ¿verdad? ¿Cómo hemos recibido la palabra? Versículo 7. Y parte cayó entre espinos. Y los espinos crecieron y la ahogaron. Amén, hermano. Óigame, recibir la palabra, pero priorizar las cosas de este mundo, pero priorizar las ocupaciones de la vida, pero priorizar las cosas materiales antes que la fe, eso produce muerte. Muerte de la fe, muerte de la palabra. Amén, hermano. Hay gente que cree, sí cree que Jesús es el Cristo y cree en el Evangelio y lo tiene claro. Pero hermano, mire, que viera que yo paso bien ocupado. Qué raro, ¿verdad? Solo usted pasa ocupado. Yo tengo muchas ocupaciones, tengo muchos negocios. Y se enredan en los negocios de la vida, se preocupan más por su trabajo, se preocupan más por sus negocios, por su familia. Es que mire, tengo que atender a mi familia, atiéndela. Tengo que atender a mi negocio, atendelo, papito. Lo que te puedo garantizar es que la vida eterna no la tienes garantizada. Y es que la fe y el evangelio que te ha sido revelado va a terminar muriendo en tu corazón. Porque dice, los afanes de este siglo y el engaño de la riqueza ahogan la palabra. Gente que pone su corazón en el dinero y que está preocupada por hacer billete, por hacer plata, más que por vivir la fe del evangelio. Se pierden, mis hermanos. Se pierden totalmente.
el mensaje se vuelve infructuoso, no produce el fruto que debe producir la fe de Dios, la verdadera fe del Evangelio de Dios. Amén, hermano. Ahora, hasta ahí estamos bien, ¿verdad? Tenemos claro. Pero dice el Señor y nos remacha porque eso es para usted y para mí también. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Sabe qué está diciendo el Señor? El que disponga su corazón para recibir mi palabra, la va a poder oír. ¿Por qué esta gente que oía al Señor Jesús no creyó en él? Porque tenía su corazón endurecido, porque no estaban disponiendo su ser para recibir la palabra del Señor. Qué bonito las parábolas que cuenta yo. Ay, que me encanta como el Señor, esa figurita, ¿verdad? Del sembrador y de la mujer que perdió la dracma y todo. Qué bonito, qué bonito. Sí, pero eso no son historias para verlas bonitas, hermano, para que nos agraden. Esas son enseñanzas, es la palabra de Dios que debemos estar dispuestos a recibir, a creer, que debemos anhelar recibir. Óigame, por favor, si usted y yo no disponemos el corazón, no doblegamos nuestra carnalidad delante de Dios y siempre venimos ahí o tenemos una actitud incorrecta delante de Dios, hermano, no vamos a recibir la palabra. Usted se va a sentar ahí por obligación y va a estar sentado 1 hora oyendo a este individuo aquí o cualquier otro hermano que se ponga enfrente para comunicar el Evangelio, y a usted le va a parecer aburrido. A usted le va a dar sueño. Si se ha desvelado, si está bien cansado, se puede desvelar, ¿verdad? Que el cuerpo lo doblega a uno. Pero si realmente hay interés en su corazón, si en su corazón está el deseo de recibir la palabra, entonces usted va a recibir la palabra, va a entenderla. Dice el Señor, el que tenga oídos para oír, que oiga. Ese que tiene esa disposición en su corazón de recibir esa palabra, ese Dios lo va a hacer oír. Por eso es que es importante, hermanos, que nosotros entendamos que si bien, hermanos, la palabra de Dios, quien está muerto en pecado, quien no ha creído, no tiene la capacidad de oírlo, pero debe haber un interés. Amén. Debe haber una disposición mínima para oír la palabra. Hay quienes se vuelven duros y rechazan cualquier palabra que venga de Dios. Les molesta. Pero si algún día botaran esa barrera, estuvieran dispuestos a decir, bueno, me gustaría oír. Óigame, ese día puede ser el día en que Dios le haga entender su palabra. En que Dios le abra esos oídos y le abra esos ojos ciegos y lo haga ver. Pero debe haber un deseo en el corazón, hermano. Todo aquel que se endurece y rechaza la palabra y siempre tiene algún argumento contra la palabra de Dios, óigame, ese se sigue endureciendo y Dios lo va a dejar que se endurezca hasta la muerte. ¿Qué dice Romanos 2:5? Pero por tu dureza
por esa dureza de piedra que tenés en el corazón. Duro, rudo, rebelde, no arrepentido. Eso dice ahí. ¿Qué dice Romanos 2:5? Pero por tu dureza, porque sos un tetunte, una piedra, porque sos un rudo, una ruda, que se resiste a la palabra de Dios, por tener un corazón no arrepentido, ¿qué dice? Hola. Atesoras, dice, para ti. Hola. Ira. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Atesoras la ira de Dios contra ti, esa ira que dice que está sobre aquellos que no creen. Juan 3:36, ¿quiere que se lo repita? El que cree en el Hijo tiene vida eterna. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Seguís endureciendo tu corazón, seguís acumulando ira de Dios contra ti. Tenés que ablandar, tenés que ceder. Por eso el Señor le dijo, allá amonesta al hombre y dice, no seas como el macho, como el mulo, que si no les pones cabestros, no se acercan a ti. Bestia. Eso sí, ahí sí, mire, ahí sí cabe decirle bestia, aquel que endurece tanto su corazón y rechaza tanto la palabra. Ahora, yo le voy a decir una cosa. Ese rechazo no es eterno, hermano. Dios no va a seguir insistiendo en aquellos que endurecen su corazón. ¿Se acuerdan? Dios amonesta una, dos, tres veces. No sé si más. Pero cuando el hombre no se rinde y no baja su defensa, su resistencia, entonces Dios lo deja a la dureza de su corazón. Amén. Y dice que Dios los entrega a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda inmundicia, avaricia y todo lo demás. Amén. El Señor nos está diciendo a usted y a mí, y le está diciendo, es para su pueblo esa palabra, hermano. Dispongan su corazón. Hola, hermano. Podemos como pueblo de Dios, podemos como creyentes en el Evangelio, como discípulos del Cristo, endurecer el corazón. Sí, hermano, sí podemos. La amonestación del Espíritu Santo no está en vano. Si no, óyame, si no fuera así, aquí habrían muchísimas personas que han estado aquí, que han oído, que les ha sido predicado el Evangelio, pero que ahorita no están. Por las razones que usted quiera, pero principalmente por endurecer su corazón. Porque esto no es un asunto de que yo ya creí y ya voy para el cielo y ya estuvo, ¿verdad? Ya sé que Jesús es el Cristo y ya estuvo, yo soy hijo de Dios. Es como los que creen que porque han hecho una oración para recibir a Cristo, dicen ellos, que es la mayor mentira del diablo que les ha podido hacer creer, piensan que ya van para el cielo. La fe de Dios es una fe que se vive permanentemente. El que en él cree, quiere decir cree y permanece creyendo, vive creyendo y no deja de creer y muere creyendo. Esa es la verdadera fe, hermano. La fe de Dios no es la fe de un día, de un año o de 5 años. Ay, es que mire, el hermano estuvo perseverando. En 5 años estuvo en el Evangelio, pero se cayó. ¿Cómo así? Ni que fuera mango, ¿verdad? O zapote. No, hermano. Sencillamente, esto se trata de permanecer. Que esta fe, como dice el Señor, y ese habla de la buena tierra, el versículo 8, mire,
pero parte cayó en buena tierra. Amén, amén. ¿Cuál es la buena tierra? Es el corazón dispuesto, hermano. Amén. Es el corazón que recibe la palabra, pero que está dispuesta a creerla y a vivirla. Como dijo el Señor, el que oye mis palabras y las hace, ese va a producir el fruto. Amén. Hola. El Señor quiere que seamos buena tierra, hermano. Pero dispongamos el corazón. No lo endurezcamos. No creamos que ya lo sabemos todo. No nos creamos la mamá de Tarzán en calzoneta solo porque ya sabemos que Jesús es el Cristo. No se piense que ya lo sabe todo. Decía el apóstol Pablo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado eso. Yo mismo. Al hombre al cual Dios le dio revelaciones profundas, tremendas, que en algún momento dice él, son inefables, no las puedo expresar con palabras. Dice, yo no lo he alcanzado todo. Debemos tener esa humildad de corazón para recibir la palabra del Señor siempre. Que no le aburra, hermano, que no le canse. Miraré a aquel, dice el Señor, que es humilde de corazón y que tiembla a mi palabra. Ese temblor se refiere a un temor reverente. Ese temblor se refiere a que nos conmueve siempre la palabra, hermano. El que endurece su corazón no va a ser sensible. El que endurece su corazón no va a temblar a la palabra, no lo va a conmover. Se vuelven piedras. Por eso dice la Escritura, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. El que tiene oídos para oír, y esta es esa amonestación, por favor, que no se nos olvide a usted y a mí. El que tiene la disposición, el que dispone su corazón todos los días para oír mi palabra, la va a oír. ¿Sabía usted que a las iglesias que del Apocalipsis, ¿verdad? Que a las cuales el Señor, son 7 iglesias, que no eran todas, pero que Dios les toma como representativas de todo lo que es el conjunto de la iglesia del Cristo. Les dice 7 veces, el que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahí usted lo puede ver en Apocalipsis capítulo 2 y Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 2, versículo 11, versículo 17 y versículo 29. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu le está hablando. Lo que el Espíritu nos está diciendo. El que tiene, el que dispone, por favor, dispongamos el corazón, hombre. En el nombre del Señor. Dejemos la dureza. Dejemos la comodidad. Dejemos de estar pensando en que tenemos otra cosa más importante que hacer que venir a ser edificados en la fe del Evangelio. Yo le digo, Dios premia y Dios recompensa al que dispone su corazón. Por tanto, bien haremos en tener esa disposición. Apocalipsis 3, versículo 6, versículos 13 y versículo 22. Amén. Recuerde lo que el Señor dijo respecto al pacto y le dijo a su pueblo. ¿A dónde le dijo allá en Éxodo? A su pueblo. ¿Y qué le dijo? Éxodo 19, 5 y 6. ¿Qué le dijo el Señor? Ya se lo puede usted, ya se memorizó ese versículo. Ese versículo es para usted y para mí. Si diereis oído a mi voz, eso es para el pueblo, no es para los incrédulos. Estamos llamados a dar oído a la voz del Señor y guardar su pacto, guardar la fe en el Cristo. Si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros me seréis especial tesoro entre todos los pueblos de la tierra y me seréis un reino de sacerdotes y gente santa.
si diereis oído a mi voz y guardas la fe del pacto. Guardar la fe del pacto. Oír la voz. Es que miren, no podemos, hermanos, permanecer en la fe si dejamos de oír la palabra. Y si en vez de oír la palabra estamos oyendo cualquier otra cosa. Adelante de ver, por ejemplo. O a cualquier tontera que a cualquiera se le ocurre hablar. Tenemos que agudizar los sentidos para oír la palabra de Dios. Y para distinguir lo que es palabra de Dios de lo que no es palabra de Dios. De lo que es palabra de mentira, palabra de engaño, doctrina de hombre, doctrina de demonios, doctrina de error. Debemos tener agudizados los sentidos. Amén. También calladito. El apóstol Santiago nos dice algo de eso. Pero sed, dice, ¿qué dice? Hacedores de la palabra. No oidores solamente. Amén, mis hermanos. Que el Señor nos ayude. Que oremos al Señor para que nuestro corazón siempre esté dispuesto. Que tengamos un corazón receptivo, un corazón sencillo. ¿Qué decía David? Mi alma tiene sed de ti. Mi alma tiene sed del Dios vivo. Así como el siervo que brama, dice, y berrea por las corrientes de las aguas. Así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de ti. Mire, David, al estar tanto tiempo en guerras y alejado de Jerusalén, decía, ay, ¿y cuándo vendré y me presentaré delante del Señor? Él anhelaba estar cerca del Señor. Anhelaba la comunión con Él. Es mejor un día en tu casa, decía, en tus atrios, que 1000 días fuera de Él. Amén, hermano. Anhelemos. Tengamos oído para oír la voz del Señor. Porque si disponemos el oído, vamos a oír. Dios nos va a hacer entender. Por eso es que más adelante, en el capítulo 13 de Mateo, el Señor, al hablar de las parábolas, les dice, miren, es que, ¿saben por qué les estoy hablando en parábolas a estos? Porque estos tienen tan endurecido el corazón. Mire qué triste. Que viendo, no ven. Y oyendo, no oyen. Y por eso dice el Señor, yo los he dejado a la dureza de su corazón. Amén. Y no van a poder, dice, oír mis palabras y recibirlas, aunque las oigan. Y no se van a poder arrepentir. Se da cuenta que hay una sentencia sobre el que rechaza permanentemente la palabra del Señor. ¿Cuánto endureció Israel su corazón? Por miles de años, por cientos de años. Amén. ¿Y qué dijo el Espíritu Santo? ¿Cuál fue la amonestación del Espíritu Santo allá en Salmo 95, 7 y 8? ¿Qué dice? Por tanto, si oyeres hoy su voz. Esa amonestación es para usted y para mí. Si oyeres hoy, hermano, me está oyendo. Si usted y yo oímos hoy la voz del Señor, no endurezcamos el corazón, hombre. Seamos dóciles, seamos blandos a la palabra. Creamos, obedezcamos, dispongámonos a obedecer. No endurezcáis vuestro corazón. Porque esa dureza, hermano, condena al duro. Esa dureza provoca que ya Dios no insista y que Dios cierre la puerta y dice, por tanto juré en mi furor, en mi
era que no entrarían en mi reposo, y no entraron. Que no llegue el momento, hermanos, en el que caigamos en el juicio de Dios y que nos dejen la dureza del corazón. Amén, amados. Que el Señor nos ayude a cada uno de nosotros. Póngase en pie, por favor, y oremos dando gracias al Señor por su palabra. Con su rostro inclinado, por favor, todo el mundo en pie. Señor y Padre que estás en los cielos, bendito seas. Gracias, Señor, por la amonestación de tu palabra. Gracias, Dios. Gracias, Espíritu Santo, por recordarnos que debemos tener oído para oír tu palabra. Que nuestro corazón, Señor, debe estar en todo momento dispuesto a ti. Debe estar, Señor, inclinado a tu palabra, a recibir tu palabra y obedecerla, ponerla por obra. Oír y hacer, oír y hacer. Eso es lo que tú esperas de nosotros. Pero oír primero, Señor. Querer oír, querer aprender de ti, querer recibir de ti cada día. Por favor, que anhelemos, Señor, que deseemos, como niños recién nacidos, esa leche espiritual, no adulterada, por la que crezcamos, Señor, espiritualmente, y crezcamos en el conocimiento del Cristo. Ayúdanos, por favor, Señor. Que los afanes de este mundo, Señor, que la falta de interés en aprender y en conocer de tu palabra, Señor, que el hecho de creer que ya lo sabemos no nos juegue, Dios, en contra, de modo, Dios, que podamos fracasar en guardar la fe del pacto. Señor, que nuestro corazón siempre sea una buena tierra, que siempre esté dispuesta a recibir tu palabra para que produzca el fruto para el cual tú le envíes. Por favor, Señor, lo pedimos, ayúdanos, Espíritu Santo. Por Jesús el Cristo, nuestro Señor. Amén y amén. Gloria a Dios, mis amados.